fortalece para seguir adelante y crecer. Y que el Evangelio sea expuesto en aquellos que aún no lo conocen. La palabra griega para violencia usada aquí es biazo, que implica un esfuerzo vigoroso o una lucha apasionada. Esto es lo que Cristo estaba dando a enseñar, que el reino de los cielos sufre violencia, o sea que necesitaba un esfuerzo vigoroso y una lucha apasionada. Así es el cristiano que sufre violencia. El cristiano debe de esforzarse y debe de luchar apasionadamente por su salvación. Esto no se refiere a la violencia física, sino a la intensidad espiritual con la que debemos buscar a Dios. Nosotros debemos de seguir luchando, procurando nuestra salvación, siempre. Vamos a tener oposición, vamos a tener resistencia, pero la misma palabra nos enseña que Cristo es el que nos guía, Cristo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Si es que estamos buscando el reino de Dios con urgencia, si no estamos buscando el reino de Dios con urgencia, bueno, es necesario empezar a buscarlo. Por eso, estos versículos son para que nosotros reflexionemos, para que nosotros consideremos y aplicar esto a nuestras vidas. La lucha espiritual por el reino de los cielos siempre ha existido. Y hasta el día de hoy nosotros debemos de luchar por el reino de los cielos, por la iglesia. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, no solo describió el avance del reino como algo que enfrentaba violencia, sino que también reveló que es una batalla, pero es una batalla espiritual. No se trata de una lucha física, la que nosotros padecemos, sino una lucha espiritual contra las fuerzas del mal. Ya más adelante podemos ver que el apóstol Pablo a los Efesios nos decía que nosotros debemos reconocer que nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo dijo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es entre nosotros, no es física, sino es espiritual, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es nuestra lucha al día de hoy. Ya existía la oposición desde que Juan el Bautista predicaba el Evangelio. Acuérdense que Satanás siempre va a poner la oposición. Claro, no se nos va a manifestar físicamente, pero Satanás tiene sus medios. Usa sus medios para que sean de obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Como hoy en día, en este hermoso día que Dios nos ha dado, está fresquecito allá afuera. Muchos no pudieron vencer, no están aquí. ¿Por qué? A lo mejor les dio frío, o el sueño les ganó, o se desvelaron ayer, pero Satanás pone muchos medios para que no asistamos a la iglesia. Y este es un obstáculo, pero gracias a Dios que nos hizo vencedores el día de hoy de poder estar aquí. El apóstol Pablo enseña en Efesios 6:12 que nuestra lucha es una lucha espiritual. Pero detrás de cada obstáculo, detrás de cada tentación o dificultad, siempre va a haber una oposición espiritual que intenta alejarnos de Dios. Eso es lo que debemos de tener en mente. Cada obstáculo que nosotros pasamos y vencemos, estamos dando un paso hacia nuestra salvación. Nuestro enemigo, el diablo, no quiere que avancemos en nuestra relación con Dios, ni que otros lleguen a su verdad. Porque hay mucha oposición cuando se les enseña el Evangelio. El enemigo también pone pruebas, el enemigo también pone luchas, pone tropiezos para que las otras personas no crean. Usa las distracciones, las tentaciones, los conflictos para desviarnos del camino. Por eso usted y yo como cristianos debemos de entender que el reino
oposición. Y Satanás es el que a veces gana ventaja en nuestras decisiones diarias. Esto no es algo nuevo. Incluso Jesús en sus enseñanzas también enfrentó oposición, pero oposición directa de Satanás. ¿Se acuerda allá en Mateo capítulo 4, del 1 al 11, si alguien lo quiere leer? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Él entonces le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Vemos que Jesús también tuvo oposición. Ya después que venció la oposición, dice el versículo 17, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que igual la iglesia el día de hoy va a sufrir oposición, pero es por parte de nuestro enemigo, el diablo. Si Jesús lo venció con la palabra, bueno, a nosotros también se nos enseña que por medio de la palabra podemos vencer cualquier oposición. Por eso cualquier obstáculo que venga a nuestra vida no debe de desanimarnos, sino debemos de ir a nuestro Señor Jesucristo, el que nos da el camino correcto para poder seguirlo y para poder vencer la oposición. Aquí vemos la oposición del diablo a Cristo, que fue con las distracciones de este mundo. Debemos nosotros de motivarnos a depender más de Dios, porque Dios es el que sabe y conoce perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Él es el que fortalece nuestra fe día con día. Por eso es necesario depender más de Dios. Cada uno de nosotros enfrentaremos batallas espirituales en nuestras vidas, pero Dios, Jesús, por medio de su palabra nos equipa, como dijo Pablo ahí en Efesios, acerca de la armadura, que nosotros debemos de ponernos la armadura para poder resistir y avanzar y vencer las tentaciones del diablo. ¿Qué debemos de hacer usted y yo? Bueno, perseverar con fe y tener una determinación segura. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos llama a buscar el reino de Dios con toda nuestra fuerza. O sea, es una lucha intensa que hay en nosotros, porque nuestra carne es débil, pero acuérdese que nos ha dejado de su Espíritu, el que nos fortalece y el que nos guía, y el que nos enseña cómo nosotros debemos de perseverar en nuestra fe. Por ejemplo, Mateo 6:33 dice que debemos buscar ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. El mundo está lleno de atracciones, pero a veces, en vez de buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, el enemigo pone las tentaciones del mundo y nos enfocamos más en las cosas del mundo que en las cosas espirituales. Por eso es necesario que nuestra fe sea activa, o sea,
siga perseverando en buscar más las cosas que Dios nos ofrece y dejar a un lado las que el diablo nos ofrece. El mundo está lleno de obstáculos, el mundo físico, pero el mundo espiritual, por medio de Cristo, el cual Él nos enseña, nosotros podemos ser vencedores. Podemos pasar y vencer cualquier obstáculo por medio de su palabra, si es que nos dejamos guiar por medio de Cristo. Por eso es necesario perseverar, luchar. La violencia espiritual que describe el Señor en el versículo que leímos allá en Mateo 11:12, no se trata de agresión física, sino de una determinación inquebrantable por aferrarnos a las promesas de Dios. ¿Se acuerdan de Jacob cuando luchó con el ángel? Él se aferró a que lo bendijera y lo bendijo, pero él se aferró. Allá en Génesis capítulo 32, versículos 24 y 28, dice la escritura: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es necesario que nosotros siempre pongamos los ejemplos que Dios nos da para poder perseverar en nuestra fe. Luchar con violencia no se trata de agresión física, sino luchar por lo que Dios nos ha dado. Luchar por esas promesas las cuales Dios nos da día con día. Pero es necesario primeramente buscar el reino de Dios y su justicia para que podamos vencer cualquier área en la cual nosotros estemos luchando. Debemos de actuar con valentía, pero también debemos de actuar con confianza. El reino de los cielos no es para los pasivos. El reino de los cielos es para los activos. Nos llama Jesús a ser valientes. Una persona valiente es una persona que vive conforme a su palabra. Es una persona que avanza con confianza, poniendo su confianza en el plan de Dios para usted y para mí. Cuando enfrentamos oposición, la misma palabra de nuestro Dios nos ayuda a reforzar nuestra valentía. Pablo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu, pero no es de cobardía. El espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder. Él tiene el poder para ayudarnos en nuestros obstáculos, en nuestras decisiones y en nuestras oposiciones. Y Él nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio, para que cada uno de nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Pero debemos de hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Tomar acción significa no solo resistir a la tentación, sino también compartir el Evangelio con aquellos aún no lo conocen. Y ser ejemplo para que ellos también vean el reflejo de Cristo en nosotros y tengan la confianza para poder aceptar el mensaje. Nosotros, los que estamos ahora en Cristo, padecemos persecución, pero sabemos y reconocemos que la palabra nos ayuda a vencerla, o nos da la fuerza para vencerla. Los discípulos, cuando pasaban la oposición en aquel tiempo, ellos siempre oraban a Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31, ellos oraban a Dios:
y le decían de esta manera. Hechos 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Debemos de tener en cuenta que Dios siempre está a nuestro alcance. La oración que usted haga, la oración que usted ponga delante de Dios, si está teniendo un obstáculo, bueno, muéstraselo delante de Dios, así como hicieron los apóstoles cuando predicaban el mensaje. Tuvieron oposición, tuvieron amenazas, pero ellos todo lo ponían en las manos de Dios, porque la justicia es de Dios. La justicia no es de nosotros. Ellos en oración le pedían a Dios que mirara las amenazas que ellos tenían. Y ellos, bueno, la oración fue contestada. Dice que recibieron, bueno, ahí donde estaban orando, dice que tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros servimos al mismo Dios. Oramos al mismo Dios. Pero debemos de tener la suficiente confianza de que Dios nos oye. Jesús nos llama a avanzar con fe. Jesús nos llama a tener confianza. Él siempre, por medio de su palabra, nos ha dicho que Él ya venció al mundo. Y nosotros, los que creemos en Él, también hemos vencido al mundo. Por ejemplo, Juan 16:33 dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros debemos de poner nuestra mirada en Cristo. Cristo dijo que el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos, cuando se extendía en aquel entonces, desde Juan el Bautista hasta el día de hoy, siempre ha sufrido oposición. Pero nosotros debemos de luchar por nuestra salvación. Nosotros debemos de vivir en una búsqueda intensa por nuestra salvación día con día. Si el reino de los cielos sufre violencia, sufre oposición, bueno, nosotros que ahora estamos en Cristo Jesús, también vamos a seguir en esa oposición, porque nuestro enemigo el diablo pelea nuestra alma. Pero como estamos viendo las escrituras, bueno, la misma escritura nos va a ir dando dirección para que nosotros podamos pelear con sabiduría y entendimiento. El Señor nos está llamando a vivir una búsqueda con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y esta búsqueda es primordial para usted y para mí. Por eso debemos de buscar siempre, primeramente, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Bueno, significa alinear nuestras vidas con los valores y principios de Dios, permitiendo que su voluntad nos guíe en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Porque la iglesia de Cristo, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, que debe de vivir en un mismo sentir. Yo sé que nosotros como seres humanos tenemos diferentes pensamientos, pero el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, usted y yo, debemos de vivir en un mismo sentir, así como piensa Cristo. Yo sé que nuestras mentes piensan diferentes, pero siendo un cuerpo de Cristo debemos de pensar igual que Cristo. No debemos de pensar que yo creo esto y yo creo el otro, cerca de lo espiritual, hablando de lo espiritual, hablando de nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros buscamos el reino de Dios con prioridad,
bueno, debemos de estar siempre en un mismo sentido. Debemos de hacer lo que Dios nos está enseñando en su palabra. No debemos de hacer lo que yo pienso o lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios nos manda a hacer por medio de su palabra. Por eso debemos de meditar siempre en la palabra. El Evangelio no solo transforma al individuo, sino que da un nuevo propósito que pone a Dios en el centro de todas las cosas. Yo como cristiano debo poner como prioridad a Dios, y Dios nos da su palabra para que nosotros sigamos este manual. Claro, tenemos pensamientos diferentes, pero siendo un solo cuerpo en Cristo, debemos de pensar todos así como piensa Cristo y seguir lo que Él nos está enseñando. Si el reino de los cielos sufre violencia, o sea, sufre oposición, bueno, Cristo nos da la solución para poder vencer cualquier oposición que nos desafíe. Y para poder perseverar en medio de los desafíos y de la oposición, bueno, debemos de buscar a Cristo. Cristo ya nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Cristo ya nos dijo que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo y lo ha vencido dejándonos sus enseñanzas. Hebreos 12, 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asieda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia está llena de ejemplos. Algunos ejemplos fueron de oposición, pues casi la mayoría, porque todos sufrieron. Pero aquí nos está diciendo que pongamos nuestra vista en estos ejemplos para cuando estemos pasando por alguna dificultad o oposición, podamos vencerla. Pero nos está enseñando a que nos despojemos de todo peso y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 2 dice: poniendo los ojos en Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Él fue tentado en todo tiempo. Su predicación, sus enseñanzas, hubo en su caminar muchos obstáculos. Y Él nos está diciendo que también en nuestro caminar, para poder llegar al cielo, vamos a tener muchos obstáculos. Pero debemos de perseverar en nuestra fe, incluso cuando las circunstancias nos desafían día con día. No hay ningún cristiano que no tenga oposición. Todos tenemos oposición. Pero acuérdense que nosotros somos luz de este mundo. Y una luz no se puede esconder, sino que debemos de esforzarnos por seguir siendo esa luz. Ya para terminar, tengo una pregunta. ¿Estamos reflejando a Cristo con nuestro trato con los demás, siendo esa luz? ¿Nuestras vidas inspiran a otros a buscar el reino de los cielos? Tenemos un llamado y tenemos una misión. Yo sé que el reino de los cielos va a sufrir oposición, pero dice Cristo que solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir? Que solamente aquellos que se esfuerzan por su salvación, que se esfuerzan por poner a Cristo en primer lugar, vamos a poder vencer cualquier obstáculo. Si alguien tiene alguna pregunta o un comentario que quiera decir acerca. Hermano, el Señor Jesucristo ya había hablado con sus apóstoles cuando los iba a enviar a predicar el Evangelio. Entonces, Él les dice, ¿verdad? En Mateo 5, 10, acerca de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Y en el capítulo 10 y versículo 16 les dice Jesús: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y sigue aconsejándolos, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, en el capítulo 4 y versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, el Señor Jesucristo les dice: yo los mando como ovejas en frente de lobos rapaces, porque iban a hacerlos, a matarlos y a blasfemar el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Pero les dice que ellos iban a ser bienaventurados, porque bienaventurados los que padecen por la causa de Cristo. Tendremos, porque a nosotros también, si nosotros salimos a hablarle a la gente, nos van a correr, nos van a cerrar la puerta. Entonces, debemos de ser pacientes como palomas, sencillos, pero al mismo tiempo prudentes con la palabra de Dios. Y seremos bienaventurados. Vamos a padecer, sí. Ya algunos de nosotros hemos sufrido por causa de hablarle a la gente, pero somos bienaventurados porque el reino, el galardón es grande en los cielos. Solo los violentos arrebatan. Solo los violentos lo arrebatan. Acuérdense que violentos quiere decir una entrega con pasión, o con pasión y entrega. Bueno, debemos de examinar nuestras vidas y reflexionar. ¿Estás buscando el reino de Dios con pasión y entrega? ¿O estás permitiendo que las distracciones te alejen de Él? ¿Estás perseverando en la fe incluso cuando enfrentas oposición o dificultades? ¿Estás siendo un reflejo del amor y la gracia de Cristo para los demás? Solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Bueno, pero dice, no te olvides de poner por obra todo lo que te mando en este libro. Bueno, debemos de esforzarnos y ser valientes y poner en práctica lo que Dios nos manda en este libro al día de hoy. Así podemos ser violentos para el reino de Dios, o sea, compasión y entrega. Eso es lo que quiso dar a entender Cristo. Solo los violentos arrebatan el reino de Dios. Aquellos que perseveran, se esfuerzan con pasión y entrega. O sea, no son de los que están sentados, sino de los que son activos por su salvación. Vamos a tener 5 minutos para saludarnos unos a otros y que Dios les bendiga.